Hola, ¿cómo les va? Alejo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Alejo? Agustina, buen día. Ahí está Agustina, ahí está Flo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, vamos a esperar unos segundos que entren los compañeros. Hoy vamos a cerrar de alguna manera todo el concepto de lo que es una organización de datos y ya a partir de la próxima semana vamos a comenzar a usar el procesador de texto y la planilla de cálculo. El día de hoy yo se los voy a dar la parte conceptual y después a través de un programa llamado Access les voy a hacer la parte práctica o ejemplificación de cómo sería a nivel salud o a nivel sanitario un modelo de organización y estructuración de datos. A ver, ahí está entrando Camila. Bueno, ¿cómo van llevando esto con las demás materias? Sí, ¿no? Es otro modo, porque no puede estar uno ahí, no puede de alguna manera ser partícipe de la clase, por más que en forma virtual uno está, ¿no? Remotamente, pero el cambio a veces cuando uno no está acostumbrado se hace un poco más difícil. Bueno, será que yo vengo de la vieja época donde en la facultad nosotros entrábamos, el docente nos daba ciertas indicaciones, más en los años superiores, donde va a pasar lo mismo como cuando se reciben los médicos y van a hacer la residencia. Entonces uno llega, hace una charla, da una serie de conceptos y hay que volver al cuarto y ponerse a estudiar. O sea que uno se hace medio autodidacta. A veces cuesta llegar a ese modelo, pero gran parte de nosotros, después que nos recibimos, comenzamos a aprender. Lo que hacemos generalmente cuando somos estudiantes es tomar notas, pero cuando nos recibimos, que vienen realmente las causas, los problemas, los síntomas, ahí es donde nos ponemos solitos a estudiar y vemos un poco esto. Pero bueno, esto es pasajero. Lo bueno que tiene es que también nos ayuda a introducirnos en esta nueva tecnología, ¿no? Hasta ahora seguíamos usando el mismo rito, el mismo modelo de hace 150 años. Hace unos años nosotros también discutíamos si el docente tenía que ser una enciclopedia andante, donde explicaba y muchas veces nosotros en las discusiones, ¿sabes qué decíamos? Lo que uno aprende, lo que ustedes saben, por más que se lo quieran transmitir a los hijos, a los compañeros, denle todo. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos lleguen a asimilar todo lo que ustedes saben, ustedes pudieron leer un renglón más. O sea que
Eso de la mezquindad, no existe, no tiene sentido, porque en realidad el concepto justamente del conocimiento es transmitir. Si no se hubiera ideado la escritura, y todavía seguiríamos en la cueva. Si no se hubiera ideado el concepto de hoja, papel, libro, biblioteca, hoy todavía seguiríamos comiendo con los dedos, o seguiríamos dejando ver morir a una persona sin saber qué era lo que tenía. Si le dolía el estómago, por alguna indicación más que todo cultural, le dábamos tilo, le dábamos laurel o usábamos la manzanilla, pero no había también todo esto de la medicina, la medicación, el tratamiento, etcétera, o los síntomas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Miren cómo va a ser. Yo ahora voy a compartir, les armé el PowerPoint. En realidad hoy voy a tener un PowerPoint para seguir la guía y después voy a usar el Access para que ustedes vean cómo es esto del modelo. No lo tomen como que yo les voy a tomar Access, esto es solamente parte de la guía, como para que ustedes vean la parte teórica, y la parte práctica sería la implementación en un software, en un aplicativo. Entonces comencemos. La primera parte nos vamos a ir al PowerPoint. Entonces yo ahora voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Vamos a arrancar acá. Vamos a minimizar todo esto como para que ustedes tengan mejor la pantalla. Entonces, el contenido, el glosario de este tema de hoy va a ser lo que se llama organización y tratamiento de la información. ¿Qué tomamos en cuenta para hablar de esto? Bueno, por un lado, todo lo que nosotros vamos a hacer en la profesión, llámese atender al paciente, recibir al paciente, lo tenemos que organizar registrando eso y vamos a ver cómo ha sido un poco la historia, desde lo que hacíamos en la antigüedad y lo que hoy hacemos. Hoy ustedes hablan mucho de sistema, gestión, etcétera, pero normalmente hace 20 años atrás, en la mayoría de los nosocomios, consultorio, clínica, hospital, etcétera, esto no existía. Entonces lo que teníamos eran libros. En los libros se registraba el dato y hoy todavía, si uno va a una salita de primeros auxilios o a algún dispensario, si no tienen computadora, bueno, de alguna manera hay que escribir, registrar, de ahí viene el término registro, que viene también de la palabra renglón. Entonces, bueno, espere, no se me... A ver, ahí está, vamos a poner a admitir a todos, Ludmila y Belén, listo. Entonces, ahora miren lo que va a suceder. ¿A qué llamamos organización o gestión de información? La manera de cómo estructurar, estructura significa forma, un modelo conceptual para definir algo. Cuando digo la palabra definir es, si yo en este momento voy a la salita para que vacunen un chico, la enfermera generalmente ¿qué hace? Abre un libro donde hay un renglón y en ese renglón pone la fecha, el apellido y el nombre del nene y la vacuna que le va a aplicar. La Sabin, la BCG, la triple viral, la hepatitis, etc. Y con eso registra las vacunas que va dando por día. Ese modelo es el que se usa cuando uno no tiene un medio informático, cuando uno no tiene una computadora, cuando uno no tiene un celular o cuando uno no tiene un acceso a la internet. Le digo porque a través de ese hardware yo puedo registrar en forma local esa información o lo puedo hacer a través de la nube o lo puedo hacer en forma remota. Esto, desde el principio de los tiempos, se hizo de la forma más simple.
El registro más antiguo, cuando digo registro, es el antecedente más antiguo, son las bibliotecas que habían en la antigüedad, 500 años antes de Cristo. O sea que ya en la antigüedad el hombre había querido a través de esas bibliotecas resguardar los datos. ¿A qué llamamos datos? ¿Y a qué llamamos información? A ver si alguno de ustedes me ayuda. ¿Qué es para ustedes un dato y qué es para ustedes la información? Ahí está. Bueno, a ver, voy a hacerles este ejemplo. Recién, ahí voy a admitir a otra persona. Recién, antes de comenzar con ustedes, en la televisión mostraron una imagen. En la imagen, cuando yo la procese, voy a tener datos. Ejemplo, la imagen me muestra el obelisco, me muestra un conjunto de personas agrupadas, sin distanciamiento social, y alrededor de esas personas una serie de motos como resguardando la ubicación. El periodista es el que nos va a brindar la información. Entonces, ¿qué dice el periodista? También lo podría estar escuchando con los ojos cerrados. En este momento, en el obelisco, resguardado por las fuerzas policiales, hay un grupo de personas sin distanciamiento social. ¿Está bien? Entonces, los datos, ¿cuáles son? El obelisco, la policía, las personas. Y el silogismo, el término silogismo es la oración que formó el periodista, es lo que produce la información. El mismo modelo lo usamos hoy cuando leemos ese renglón del libro, en el cual, ¿qué nos dice? El primer cuadradito nos da una fecha sola. Por sí mismo no me dice nada. El segundo rectángulo o el segundo elemento nos dice un apellido y un nombre. Por sí mismo dice Juan Pérez. Tampoco me dice nada. En el tercero posiblemente me dice Sabín. Sabín por sí mismo no dice nada. Pero si yo leo todo el renglón, ¿qué silogismo puedo decir? En la fecha tal, al paciente tal, se le aplicó la vacuna Sabin. ¿Está bien? Entonces, el silogismo es la oración que yo armo. ¿Qué uno podría decir? Las palabras solas son los artículos y el silogismo necesita una acción, un proceso, y ese proceso lo hacemos. Se le aplicó, tenía fiebre, tiene 15 años, es alérgico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos visto a través del tiempo es que teníamos un modelo de cómo organizar. Organizar significa acomodar. Yo de golpe tengo la mesa llena de cubiertos, platos, vasos, y lo organizo con una determinada predisposición. Pongo el plato en el centro, los cubiertos a los costados, y en el borde superior, imaginemos que esto es una caja, pongo los vasos. Y dependiendo de lo que vaya a comer una persona, lo organizo con cubiertos de un lado, cuchillos de otro, y cuchara grande, cuchara chica, cuchara más chica. Entonces me va dando el orden. ¿Qué significa el orden? ¿En qué instancia voy a ir utilizando cada uno de esos elementos? En el caso de, ejemplo, una práctica médica quirúrgica, la mesa de operación tiene un orden. ¿El orden qué es? ¿Qué instrumentos necesito para realizar tal práctica? Y en el caso de ustedes también vivimos organizando cosas, ¿no? No tenemos todo junto. De golpe tenemos nuestra alacena, en nuestra cocina, y entonces de golpe tenemos un cajón donde en una gaveta tenemos las cucharas, en otro tenemos los tenedores, en otro tenemos los cuchillos. O sea que todos nosotros en la humanidad, sin darnos cuenta, vivimos organizando. Ahora, esto lo vamos a hacer
a través de las computadoras. Pero en la antigüedad lo hacíamos de esta manera. La biblioteca es una forma de representación en el cual cada uno de los estantes, ¿qué me guarda? Libros. ¿Pero están todos los libros mezclados en una biblioteca? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Fueron alguna vez a alguna biblioteca? Sí. Ahí está. El orden significa, este estante es para literatura, esto es para historia, esto es para cuentos. ¿Está bien? Y posiblemente dentro de cada estante voy a tener otra subclasificación que me va a indicar que estos son cuentos para niños, estos cuentos son para adolescentes, estos cuentos son para adultos. O sea que dentro de esa estructura, indirectamente tenemos otras estructuras. El mismo modelo lo hacemos hasta en la computadora cuando organizamos el contenido. ¿Qué tenemos? Una carpeta para los documentos, una carpeta para las imágenes, otra para los videos. Y el usuario hace lo mismo, tiene una carpeta donde tiene la música y dentro de esa carpeta cómo lo organiza. Lo que es melódico, lo que es rock and roll, lo que es folclore, y dentro del folclore vuelvo otra vez a hacer otra subclasificación. O sea que el concepto ya lo tenemos, o sea, en nuestro haber. Lo que sucede es que no es lo mismo verlo plasmado en una biblioteca y cómo lo hago en una computadora. Otra de las cosas antiguas son los libros de registros. Este libro contable, de alguna manera, podría decir que es análogo al registro de la sala de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque en una columna yo pongo el número de orden, en otra columna pongo la descripción de ese orden. Esto podría haber sido una factura, un remito, un débito, y en el caso nuestro yo podría haber puesto en la primera columna la fecha de la atención, a quién atiendo y qué hago. Puedo haber hecho ¿qué? Una vacuna, una inyección o una curación. Bueno, sigo avanzando en esto y entonces digo, al principio las computadoras no existían. O sea que me tengo que remontar a 1940 cuando se crea la primera, 39-40. En esa época ni se les ocurría que iban a tener lo que hoy hablan de base de datos, organización, estructuras, árboles, etc. Lo único que se hacía era encender el ordenador y realizar cálculos matemáticos. ¿Y saben por qué también fue así? Porque lo que se registraba era todo en tarjetas perforadas. Imaginen con tarjetas perforadas guardar todas las historias clínicas de un hospital. Sería una cosa medio engorrosa. Tenemos que esperar 10 años cuando aparecen las cintas magnéticas, los cassettes como los de audio. Entonces en los cassettes de audio la cosa fue un poco más interesante. ¿Por qué motivo? Porque de golpe yo podía registrar mucho, o sea, podía escribir mucho a través de esa cinta, y entonces aparece lo que nosotros llamamos estructuras. ¿Qué son las estructuras en informática? Pequeños bloques de memoria con un sentido común. Se los digo así para que ustedes lo puedan entender. Ejemplo, algunos de ustedes son jovencitos y otros no tanto. Les voy a dar el ejemplo práctico de mi vida. Mi papá era médico y cuando yo era chico, él tenía un pequeño ficherito con tarjetas. Cada tarjetita representaba un paciente. Entonces él ponía en la parte superior el apellido del paciente, ordenado por apellido y nombre, cosa que después la secretaria, o en este caso yo, ¿qué hacía normalmente? Organizaba, clasificaba por orden alfabético, sin saber de computación, tenía 8, 9 años, 10 años. Entonces, ¿qué sucedía? Cada una de las fichitas era un registro. En la informática, en la computación, se hizo lo mismo. Se tomaba un bloque de memoria y se incrustaba en ese bloque pedacitos de datos. Uno correspondía
ejemplo, al apellido, otro a la fecha de nacimiento, otro a la dirección. Y luego un espacio, como si fuera una hoja en blanco, donde el doctor que iba a ir introduciendo la anamnesis o la evolución en la historia de esa persona. Entonces ponía, supongamos, el 10 de febrero de 1975 vino por una alergia. El 20 de abril de 1980, 5 años después, volvió por un eritema. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacían en las computadoras de esa época? Bueno, trataban de armar ese mismo modelo por bloques. El problema, ¿cuál era? Que como era una cinta, para poder ustedes ubicar un dato, ¿qué había que hacer? En el caso nuestro, en el consultorio, teníamos que mover con los deditos, como vieron cuando ustedes... ¿Alguno fue alguna vez a alguna casa donde venden discos? No conocen lo que es eso, ¿no? Ah, muy bien. O sea que cuando yo iba a la columna donde decía, qué sé yo, rock and roll, ¿qué tenía que hacer? En forma ordenada, ¿qué ponían? Los Beatles. Exactamente. Entonces, en forma alfabética yo tenía, ejemplo, a ver, para que sea medio antiguo, los Beatles, Queen, tenía, qué sé yo, los Rollings, etcétera, etcétera. Entonces, uno podía rápidamente ubicar, o sea que uno con los deditos, sin darse cuenta, estaba describiendo cómo se podía encontrar algo. Eso significaba secuencia. Yo no iba con la mano, estiraba y sacaba el disco, salvo que sea medio mago, ¿no? O con mucha experiencia. Entonces, alguien de golpe dice, sí, pero después de tanto uso, se comenzaron a dar cuenta que había ciertos datos que se usaban con frecuencia. Entonces, ¿qué hacían? Si yo tenía esos pacientes que venían siempre, en lugar de poner en la lista, lo que hacía era ponerlo al principio, como decir los pacientes crónicos. ¿Por qué? Y porque yo sabía que en el mes iba a venir una o dos veces. En cambio, ese paciente que vino una vez y nunca más vino, lo dejaba al final de la lista. Esto también se hacía en las computadoras, en la década de los 60. Todavía no tengo computadoras personales, solamente son todas máquinas antiguas. Otro modelo que se utilizó es este que ustedes van a ver acá. Se llama jerarquía a la forma de cómo uno organiza los datos. Esta jerarquía se llama de árbol. ¿Por qué? Porque las computadoras lo que hacía era, uno, en forma arborescente, organizar los datos. Imaginen que estos numeritos que hay acá son los números de documento de las personas. Entonces era un modelo muy común, hoy todavía se usa, el sistema operativo Linux usa ese modelo arborescente para poder organizar el disco, las carpetas, los nodos, pero que era muy fácil de implementar en informática. ¿Saben por qué? Porque cuando uno introducía un dato en memoria, dependiendo del valor, lo organizaba a la derecha o a izquierda de ese dato. Esto es muy técnico, pero ¿qué pasaba? No había otra manera de organizar. ¿Por qué? Y porque lamentablemente yo que tenía una cinta que era secuencial y era muy lento para poder uno organizar. Entonces, ¿qué se hacía? Se prendía el ordenador y todos los datos se guardaban en memoria. Yo tenía que comprar mucha memoria, pero los datos los mantenía ahí. Les doy solamente una anécdota. Hasta hace pocos años, las empresas de turismo podían reservar los hoteles, los pasajes, a través de un sistema que estaba conectado en todo el mundo y que estaba idealizado con este modelo. O sea que, ¿vieron Mi Pobre Angelito? ¿O alguna película en la antigüedad? O cuando ustedes iban a una casa de turismo, la computadora, primero que se manejaba por consola, o sea que no había Windows ni nada de eso. Ustedes entraban en una consola y de golpe tenían una estructura, o sea, una posición para cada
cosa que ustedes querían poner. Ejemplo, en la primera parte tenían que poner el nombre, el apellido, dónde quieren ir y en qué fecha. Entonces el sistema que hacía, iba a la nube, pensemos que es la nube porque es la memoria que había en el modelo de IATA, la empresa, o sea, la institución internacional de viajes, y entonces ¿qué hacían? Buscaba si había alguna vacante para esa fecha y ese lugar. Y el sistema me lo buscaba. ¿Qué pasaba? Esto nunca se apagaba. ¿Por qué motivo? Porque como esto entraba dentro de la memoria era muy rápido de ubicar. Si esto se hubiera apagado en la década de los 70-80 y hubiera sido todo un drama. ¿Por qué motivo? Y porque lo tenía que guardar en discos o en cintas y después tratar de ubicar una persona o tratar de ubicar un hotel o tratar de ubicar un pasaje o la combinación, que todavía es más complejo, se hacía muy engorroso. Todo esto se hizo hasta los años 70. O sea que la forma de transacciones bancarias, registros contables, registros hospitalarios o los registros de ventas de una empresa se hacían en forma secuencial. No había otro modelo. Normalmente, para evitar el modelo secuencial, ¿qué hacían? Las grandes empresas como IBM, en forma arborescente, piensen que este modelo, ¿saben qué tiene de bueno? Les voy a hacer el ejemplo. Supongamos que ustedes tienen 1 millón de personas. Tengo una ciudad con 1 millón de personas. En un sistema tradicional, imaginen que es una cinta de audio y hay 1 millón de canciones. ¿Cómo hago para ubicar una canción? Tengo que bobinar, el término bobinar significa enrollar el cassette hasta llegar a la posición. Entonces, imaginen que yo digo, está en la posición, hay 1 millón de canciones, está en la posición 120.000. O sea que yo tengo que bobinar 120.000 canciones hasta ubicarla. En informática, esto saben cómo se puede resolver estando en memoria, ¿no? Hay un modelo, de árbol, que lo que hace es, cuando ustedes dan un valor, lo que hacen que es preguntar si el valor que va a ingresar es mayor o menor de este primer nodo que se llama raíz. Entonces, ¿se acuerdan los números binarios que en su momento yo les expliqué, o los bits? Piensen esto, que ahí está lo poderoso que tiene el modelo. Si yo tengo 1 millón de personas y quiero buscar el 120.000, como esto está ya organizado, balanceado, yo pregunto, tomo el centro del árbol, que sería 500.000, y entonces pregunto, ¿el valor buscado es mayor o menor a la raíz? El sistema me va a decir es menor, porque 120 es menor que 500.000. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a partir el árbol en la mitad, porque el próximo nodo tiene balance, esto otra vez en equilibrio con las partes más chicas o las partes más grandes. Entonces, una persona un día hizo un cálculo y dice, para 1 millón de personas, con 10 movimientos, o sea, 10 preguntas, yo puedo ubicar a cualquiera. La mayoría de los participantes dijeron, claro, estaban acostumbrados a trabajar con cintas. No, esto es una locura, es imposible. Si yo tengo 1 millón y está en la posición 120, tengo que ir a 120. Entonces el hombre, ¿saben qué dijo? No, miren, si yo tuviera 1 millón de personas, lo voy a hacer al revés. Si yo tuviera una sola, encontré el dato. Si tuviera 2, tengo 2 datos. Si vuelvo a tener otro más, tengo 4. ¿Por qué? Porque voy duplicando la cantidad. Entonces él dijo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Estuvo describiendo los números binarios. O sea que si él tuviera 1000 personas, con 10 preguntas podía ubicar a cualquiera. Si tuviera 11 personas, 11 preguntas, podría ubicar 2000. Y después podría ubicar 4 y 8000.
y 16.000, 32.000, 64.000, 128.000, 256.000, 512.000, 1.000.000 de personas. Entonces él con ese modelo podía ubicar con 20 preguntas a cualquier persona dentro de ese modelo que se llamaba arborescente. Mejor todavía, la empresa IBM es una empresa muy famosa en el mundo que maneja grandes computadoras, todavía mejoró esto. ¿Saben cómo lo mejoró? En lugar de poner la fichita de una sola persona, tenía una hoja, como la del libro este. O sea que cada una de estas hojas representaba 50 personas. O sea, tenía 50 renglones donde él ponía en forma ordenada el primer paciente y el último. Entonces, ¿qué sucedía? Si él por cada pregunta, él podía tener 50 personas, con 20 preguntas en Estados Unidos, podían ubicar a cualquier ciudadano entre un grupo de 50 millones de personas. Esto fue una gran revolución a década del 70, porque todos los hospitales, reparticiones públicas, gobiernos, instituciones militares y empresas privadas aplicaron este modelo. ¿Qué pasaba? Que recurría a que permanentemente había que tener esto en memoria, pero al mismo tiempo resguardarlo en discos. Ya existían los discos rígidos. Pero esto demoraba mucho. ¿Por qué motivo? Si yo iba a un banco y realizaba algún proceso, resulta de que yo, para poder tenerlo registrado, guardado, porque la memoria tiene un problema, se apaga la luz y ¿qué sucede? Pierdo todo, ¿no? Como ustedes cuando están haciendo una carta y se cortó la luz y no lo guardaron, se perdió. Entonces ocupaba mucho tiempo en qué? En memoria era muy rápido de conseguir, pero había que estar permanentemente revisando todo el modelo para guardarlo en disco. Entonces un señor en el año 72, llamado Cook, dijo, en realidad el modelo jerárquico está muy bien, pero es muy costoso. Alguien dice, ¿costoso en qué? Y costoso en tiempo de procesamiento. Entonces él habló de que en realidad, y después tenía esto otro, los datos eran redundantes. ¿Qué significa que un dato era redundante? Que yo, para poder tener la información, lo que hacía era guardar como si fuera una hoja de Excel. Vamos a hacer esto, miren, un segundito. Si se corta, espero un minuto y me vuelvo a conectar, porque me dice que me faltan 7 minutos. Entonces miren lo que voy a hacer. Yo se los voy a mostrar acá. Imaginen que yo esto lo vamos a cambiar para que lo vean bien. Ahí está. Esto es mi registro. El problema es que para que el registro sea constante en la década de los 60 o 70, uno tenía que escribir todos los datos de la persona. O sea que no bastaba con decir el DNI, el apellido y el nombre, sino que tenía que poner por cada renglón en la computadora, para tener los datos de esa persona, su sexo, su fecha de nacimiento, su obra social, dónde vive, la altura de dónde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este señor de golpe va y dice, hay mucha redundancia en los datos, ¿por qué motivo? Y porque por cada registro que yo haga del paciente Jerez, tengo que escribir todo. Porque yo agarraba un libro y entonces digo, ¿quién es Jerez? Entonces en el libro me tenía que decir, Jerez es una persona que nació en el año tal, que es de sexo tal, que vive en tal calle, ejemplo, y tiene tal obra social. Si esta persona recurría o iba frecuentemente al hospital, por cada renglón tenía que escribir todo. Entonces el hombre dice, en realidad yo lo que puedo hacer es esto. Todos los datos, un segundito, esperen medio segundo,
Ahí está. Ahí, no, porque está entrando Ceballos y Maribel. Ahí está. Entonces, miren qué va a suceder. Este señor dice, todos esos datos redundantes en realidad corresponden a Jerez. O sea que yo tendría que guardar en un solo lado los datos de Jerez y poner un dato que identifique a Jerez. Hoy en día lo más común que nosotros usamos es el número de documento. ¿Por qué? Porque a partir del número de documento yo puedo acceder a la ficha de Jerez y desde esa ficha traer su grupo sanguíneo, si tiene alergia, si es varón, si es mujer, qué obra social tiene, qué email tiene, etcétera, etcétera. O sea, voy a tener en un solo lado todos los datos de Jerez. Y ese modelo que él plantea se llama modelo relacional. ¿Por qué se lo llama relación? ¿Por qué se llama este modelo relacional? Se llama por esto, miren. Un segundito, volvemos otra vez acá. Se llama relacional porque yo en realidad lo que voy a hacer es relacionar las tablas. ¿Relacionar las tablas de qué forma? De esta forma, miren. Cada una de esas cajitas va a representar la estructura de un registro, o mejor dicho, la estructura de una tabla. Entonces yo para el paciente, a través de una serie de columnas, voy a describir los datos que me son importantes. En el caso nuestro, de los pacientes, ¿qué me interesa? Esto lo vamos a agrandar para que lo vean en grande. Ahí está. ¿Qué voy a resguardar yo? Su DNI, su apellido, su nombre, sexo, factor, grupo, alergia, obra social y dónde vive. Hay otros datos del paciente que para mí no son significativos. Ejemplo, de qué club es, qué comidas les gusta. Pero si esto en lugar de ser la tabla de pacientes fuera la tabla de mis clientes y yo tuviera un restaurante, posiblemente no me interesa el grupo y factor. ¿Para qué lo voy a usar? No me interesa qué club le gusta, pero sí me puede interesar cuáles son sus comidas. Entonces yo podría tener postre favorito, bebida favorita, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la actividad que yo tenga, voy a elegir qué atributos o elementos de esa persona a mí me puedan interesar. Y si estuviera posiblemente en otra actividad, como decir una empresa, no me sirve posiblemente saber qué comida les gusta, pero me puede servir otro tipo de atributo que sea significativo para esa empresa. Si es una empresa de ventas de autos, me podría interesar qué tipos de autos le interesa a esa persona vender. Entonces, en un modelo yo podría decir, quiero traer todos los empleados que se dedican a vender televisores. ¿Por qué? Porque dentro de sus preferencias de ventas es televisor. Muy bien, entonces este modelo es el que nosotros estamos aplicando hoy en día. El modelo de entidad-relación. La entidad es la tabla o la estructura, que la llamábamos en la década del 70, y la relación es el vínculo que hay entre las tablas. El ejemplo práctico que yo doy es este. Entre el paciente y el médico no hay ninguna relación. ¿Por qué motivo? Porque son dos entes distintos, el médico y el paciente. Pero tiene que haber algo en el cual se vinculan. ¿Y dónde se vinculan el médico y el paciente? Posiblemente en un consultorio, o en el caso de un hospital en forma genérica, en un servicio. Entonces, yo tengo por un lado los pacientes, tengo los médicos, y es el consultorio donde yo voy a establecer esa relación. ¿De qué forma? Ejemplo, en el día de hoy, el DNI tal, o sea, mi paciente, ingresa al consultorio por dolor de cabeza. ¿Quién lo atiende? El doctor tal que tiene una matrícula. A través de ese modelo, yo puedo establecer relaciones entre muchas entidades. Entonces yo puedo tener la entidad pacientes, la entidad consultorios, la entidad médicos, podría tener la entidad enfermero. Entonces si este paciente va a estar en una sala,
a mí me puede interesar establecer la relación entre el enfermero y el paciente. Entonces digo, tengo el piso, mi registro de enfermería, ¿qué diría? En la fecha tal, al paciente tal, que está en la cama tal, o en la habitación y en la cama, o sea que tengo distintas formas de organizar, clasificar, le tomé la temperatura. O sea que registro la temperatura. Esto lo voy haciendo a través de los días. Entonces yo el día de mañana, ¿qué puedo preguntar? Y registré la matrícula del enfermero. Entonces el día de mañana yo podría preguntar, quiero saber todas las lecturas que hizo la matrícula tal. ¿Dónde? Y posiblemente esta persona está en un piso, pero yo quiero saber las lecturas que hizo en la habitación 5. Entonces yo puedo, a través de ese modelo relacional, poder o la debo, ahí volvemos a entrar. Vamos a esperar unos segunditos. ¿Qué tal? Ahí está, ahora van a ir entrando. Admitimos a todos. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces miren cómo va a ser. Nos habíamos quedado acá, entonces a través de este modelo relacional, yo podía establecer relaciones y yo lo que hago es, primero, si no existiera nada, imaginemos que este hospital no tiene base de datos, no tiene forma de armar este modelo, bueno, lo que hago es muy simple, analizo. Entonces yo entro, supongamos que fuera un ingeniero en sistema, un analista, entonces entro en la institución y veo el recorrido de la documentación. Porque en realidad lo que uno trata de registrar es la documentación que se va moviendo a través de la institución. Entonces en un momento dado, lo que yo voy a hacer es una cosa muy simple. Es decir, entra un paciente. ¿Por dónde entra generalmente un paciente a un hospital? Por guardia, la forma más común. Entonces hay un empleado administrativo, o sea que ya tengo una entidad, empleado o administrativo, que registra los datos de ese paciente. Entonces llena una ficha con los datos, le toma el apellido, el nombre, etc. Luego ese paciente espera a ser atendido. Normalmente en un hospital primero pasa por enfermería para que le tomen la tensión, para que le tomen la temperatura. El enfermero registra eso en la ficha y luego espera hasta ser atendido por el médico de la emergencia o de la guardia. Otra manera hubiera sido que ya el paciente tiene historia y entonces viene un día que a pedir un turno. Entonces ya no le vuelvo a llenar toda la ficha. Antes había que hacerlo. Entonces, ¿qué hacía uno? Volvía a tomar el dato, el sistema me va a decir si ya está o no ingresado esa ficha, o sea, ese documento que es el que va a identificar. Y entonces lo que yo voy a tener es que recurrir a lo que ya tengo guardado, pero a partir de ahí digo, ¿qué es lo que quiere? Entonces la persona puede ir o a un tótem, es como si fuera un tablerito donde uno ingresa, pone una especialidad, pone una fecha y con el número de documento registra la solicitud de consulta. ¿Consulta a qué? Al cardiólogo, al traumatólogo, al oculista, etcétera, etcétera. Cuando la persona viene, que ya tiene el turno asignado, en el consultorio, ¿qué hacen? Tomar el documento de la persona y a través de ese documento de la persona consultar si esa persona tiene
o sea, una registración previa a ese día de consulta. Y así va siendo todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros en el modelo que estábamos manejando hasta ahora, lo que manejábamos era hasta la década del 70 todo en forma de, como si fuera así conceptualmente, una hoja de Excel. Entonces yo tenía que leer toda la hoja y tratar de buscar algo. Y todo lo tenía que volver a escribir, porque no había forma de relacionar entre sí o las hojas, o no había forma de pensar que esta persona ya vino antes. Miren, era muy engorroso, muy tedioso. Entonces se daban los datos redundantes. El cardiólogo en la ficha había puesto que Jerez era de sexo femenino, con tal documento, tal edad, dónde vivía, la obra social. Iba al traumatólogo, de nuevo, en la ficha se llenaba todos esos datos. Si esto lo tenía resguardado en una cinta o en un disco, el señor Kut dijo, esto es una locura, tengo el dato repetido, eso significa el término redundante, que uno repite el dato. Entonces este hombre lo organizó. Y a partir de ahí aparecen todo esto que ustedes llaman banco de datos, base de datos, y en el más común para la máquina es el Access. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver en Access un ejemplo de cómo esto se puede trabajar. Entonces, esperen un segundito, miren lo que voy a hacer. ¿Alguno de ustedes manejó ya Access anteriormente? ¿Alguna vez? Bueno, miren, esto es muy simple. Acá yo ya tengo armado el modelo, ¿está bien? O sea que yo tengo lo que vimos recién en la diapositiva, 3 tablas, 3 entidades, pacientes, médicos, consultorios. Uno normalmente cuando ingresa en Access lo que hace es esto. Archivo, base de datos en blanco, le da un nombre a la base, le da una ubicación y lo crea. Cuando yo creo la base está en blanco. Como si fuera en Word, la hoja está en blanco. Si fuera en Excel, el libro está en blanco. Lo primero que va a hacer el sistema es mostrarme algo como esto. Miren, se los muestro tal cual como lo mostraría el Access. Me va a mostrar una tabla en blanco. Entonces el usuario, ¿qué hace? Tratar de dibujar el esquema, el modelo de cómo va a ser la entidad. En nuestro caso yo iba a tener que una entidad o una tabla llamada pacientes. Entonces el usuario generalmente hace esto. Trata de cerrar la tabla, pero el problema es que la tabla está en blanco. Entonces normalmente va a ir a este iconito que se llama ver. Yo igual después lo voy a pasar de la Facultad de Medicina un video donde describo todo esto, para que les quede a ustedes de, como se dice, de lectura ampliatoria, pero no que lo van a tener que aplicar, pero por lo menos para que vean cómo se hace. Entonces, ¿yo qué hago? Cliqueo acá en la escuadrita, yo lo explico bien ahí para qué sirve la escuadra, cómo se abre, y entonces acá le doy un nombre. Ya tengo una tabla pacientes, ¿está bien? Pero imaginen que yo lo quiero hacer la primera vez. Entonces voy a poner paciente. No pongo pacientes. Pacientes es otra tabla, Si ya existiera pacientes, el sistema me va a decir, esto ya existe. Pulso aceptar y acá me da una hoja, la da vuelta el esquema y acá uno comienza a describir los datos que uno quiere. Entonces uno ahí pone, a mí me interesa el DNI, entonces yo voy a poner DNI, supongamos apellido, lo voy a hacer rápido porque el tiempo es tirano, y supongamos el nombre. Después esto se puede modificar, se puede sacar cosas que no quiero, se puede agregar, etc. Pero acá lo importante es saber que voy a tener el nombre que va a tener la columna, o sea, el atributo, el campo, acá se llama campo a la columna, y el tipo de dato. El tipo de dato es lo que voy a escribir adentro. Entonces, el DNI, ¿qué va a ser? Un número. Yo descuelgo acá la persianita y me da la opción de indicar que va a ser un número. Y el apellido y el nombre va a ser, ¿qué cosa? Texto. El texto puede ser corto, largo, los números pueden tener decimal, etcétera, etcétera. Eso en el video lo van a tener. Cuando termino de hacer esto, lo voy a guardar. Cierro acá la ventanita y entonces el sistema me dice,
¿Desea guardar el diseño de la tabla? Le digo que sí. Y yo acá, si vengo, todo esto lo tengo abierto, lo voy a ir cerrando. ¿Está bien? Para que ustedes vean. Y yo tengo algo así, miren. Acá ya tengo mi tabla pacientes. Les voy a mostrar qué es pacientes con plural, para que vean que ya está diseñado. Lo mismo que hice recién, pero esto ya está ampliado. Entonces yo tengo el DNI, el apellido, el sexo, la fecha de nacimiento, el grupo y factor. Yo puedo requerir a través de su ficha dadores universales, grupo AB. O de golpe quiero traer pacientes que tienen o no alergia. No es que se tiene media alergia o mucha alergia, ¿eh? Se tiene o no se tiene. Entonces hay ciertos datos que son fijos que los dejo acá. Los que son dinámicos o que pueden variar, lo tengo en otra entidad. Ejemplo, la temperatura, la tensión varía. Entonces no lo tengo fijo en esta ficha, sino que tengo en la tabla consultorios o en la tabla historia un registro que dice, y el 10 de abril tenía hipertensión. En realidad el campo no va a decir hipertensión, eso es lo que yo voy a analizar. Entonces, sé que es hipertensión porque la diástole y sístole que me dieron una diferencia de más de 4 y por arriba de 120. Eso es lo que yo voy a buscar en la bibliografía. Entonces, ¿qué se llama hipertensión? Porque la mayoría de la gente dice, es hipertenso. ¿Hipertenso de qué? ¿Diastólico o sistólico? La diferencia es mayor porque una persona puede tener ¿qué? Puede tener 16 en forma común, pero tiene 12 de mínima. Entonces, dentro de todo está. ¿Por qué está tan alto? Y justamente porque su edad, tiene las arterias un poquito más duras, practica ¿qué cosa? Sedentarismo, está siempre quieto, el tipo de alimentación. En cambio, de golpe puedo tener una persona que tiene 12, pero resulta de que su mínima está en 7, entonces la diferencia es más grande. Después eso es todo cuestión de discusión, de análisis. Pero bueno, ahí tengo yo lo que es mi tabla. Miren qué hago yo con los médicos. También los diseño. Acá lo hice un poco más acotado porque lo que me interesa es la matrícula, el apellido, el nombre, su sexo y su fecha de nacimiento. Pero yo podría decir, un médico tiene más de qué, de una especialidad. Entonces, esta es la ficha principal que describe al médico, pero tendré otra ficha, otra tabla que sean especialidades. Entonces, el doctor Gutiérrez puede ser traumatólogo y cirujano. El doctor García, ¿qué puede ser? Neumonólogo y terapista. Entonces y cuando es neumonólogo y terapista nunca puede ser al mismo tiempo. Entonces los días viernes atiende el consultorio de cardiología. Los días sábados hace la guardia en UTI. Y así sucesivamente. Y acá voy a tener el consultorio. Entonces dentro del consultorio, lo que a mí me interesa como mínimo va a ser la fecha que atiendo, a quién atiendo. El término paciente acá no es Jerez, ¿eh? El término acá es el documento de Jerez. Por eso dije que mi paciente para mí es un número, es su DNI. Y por el otro lado, ¿por qué vino? El diagnóstico, esto es muy simple, lo implemento así simple para conceptualmente ustedes puedan ver qué hay. Y la matrícula, el médico acá, el número es su matrícula. A través de esa matrícula yo puedo traer todas las atenciones, que hizo tal matrícula en tal rango de fecha. O sea que yo puedo decir, decime todo lo que atendió el doctor, yo voy a decir García, pero en el mes de marzo. Cierro todo esto y entonces ahora digo, ¿cómo es el modelo relacional? Yo después que armo las entidades, las vinculo entre sí. Entonces, el paciente que es en consultorio no es su apellido y nombre, sino su DNI. Y el médico no es García, sino es su matrícula. Armado todo este modelo, esto nos llevaría casi un mes, un cuatrimestre, poder interpretarlo bien. ¿Yo qué hago? Cargar los datos. Entonces miren lo que yo hice. Esto ya está cargado para la simulación, pero yo tengo algo así, miren. Todo eso. En la parte inferior me dice que yo tengo 1238 registros.
O sea que yo tengo 1238 personas cargadas. Tengo 1238 pacientes. Por eso lo del plural. Y por cada una tengo la descripción de su documento, apellido, nombre, factor, alergia, obra social, etc. Yo acá podría haber dicho, quiero que me traiga en una consulta el silogismo, la pregunta, los pacientes que son de Galeno. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Lo mismo voy a hacer con la parte médica. Entonces, si yo quiero ver la parte médica, tengo registrado 16 médicos. O sea que estos 16 médicos, de alguna manera, no atendieron a los 1200 pacientes. Porque puede ser que esos pacientes se hayan atendido en otro tipo de servicio. Imaginen que esto es consultorio, pero no tengo los registros de guardia, no tengo los registros de quirófano. Si esto está un poquito mejor, hay una sola ficha y después por una columna yo puedo describir si corresponde a atención en consultorio, atención en guardia, atención en quirófano. Entonces uno dice, bueno, miren, acá yo tengo una serie de consultas, de oraciones, porque en realidad la consulta es una oración. Es como haber dicho, quiero que me muestres todos los pacientes atendidos por el doctor García. Entonces vamos a hacer la consulta más simple, que es un listado alfabético. ¿Está bien? Entonces miren cómo se hace. Cuando uno quiere generar una consulta, lo que hace es esto. Acá hay un botoncito que dice crear consulta y el editor me muestra la tabla o las tablas sobre las cuales quiero consultar y yo selecciono qué datos quiero mostrar. En este caso quiero mostrar solamente el apellido y el nombre. De la tabla paciente, si le digo que su orden, su forma de mostrar es en forma ascendente, de la A a la Z. Si le digo descendente, va a ser de la Z a la A. Pero también, para el ejercicio, yo le digo que me lo ordene tanto el apellido como el nombre. Imaginen que yo solamente ordeno el apellido, porque uno dice ordenado por apellido está ordenadito. Miren lo que va a suceder, que también está aplicado para la simulación. Ejecuto, perdón, medio segundito, esto me equivoqué. No le pongo orden, ahí está, lo ejecuté. Miren, comienzo a leer, está ordenado alfabéticamente, pero me encuentro con esto, hay apellidos repetidos, porque los apellidos se repiten. Y me encuentro con esto, miren acá. Lucas tendría que estar después de Abril, porque Abril, su nombre comienza con una A y Lucas con una L, no se mantiene el orden. Entonces cuando uno tiene este tipo de situaciones, uno le puede decir que tiene que estar ordenado tanto por el apellido como por el nombre. Entonces puedo volver siempre la escuadrita que me dice diseño y marco acá que también quiero el orden ascendente. Recién yo había seleccionado solamente el apellido y el nombre. ¿Qué puedo también seleccionar? Y bueno, quiero seleccionar el sexo. Si ahora ejecuto, miren, me muestra el apellido ordenado, el nombre ordenado y el sexo. Ahora, de este sexo, yo quiero solamente las mujeres. Para hacer esto acá en el modelo, yo tengo un listado por sexo, pero lo voy a hacer acá mismo. Yo puedo modificar la oración, puedo sacar términos de la oración, términos significa partes de esa oración. Entonces vuelvo acá y digo, quiero solamente las mujeres. Los hombres hay una restricción, se escriben con M, no voy a poder poner masculino u otra palabra, o no voy a poner femenino u otra palabra, sino solamente F. Entonces, si pongo M, vienen solamente los hombres. Miren, solamente me está trayendo hombres. Si en cambio pongo F, me va a traer todo, solamente las mujeres. Y en este juego de palabras, yo podría haber traído todos mis pacientes, que son ¿qué? De sexo tal, y supongamos que yo le agrego la fecha de nacimiento. ¿Qué puedo pedir con la fecha de nacimiento? A ver, ¿alguna idea de ustedes?
Hola. ¿Qué puedo pedir con la fecha de nacimiento? ¿Para qué me sirve tener fecha de pero con su edad, ¿qué puedo pedir? Por su edad, ¿qué puedo preguntar? No tanto el año, a ver, cosas más simples. Ah, genial, me parece espectacular eso. ¿Saben por qué? Porque como el dato fecha en realidad es un número, yo digo, a ver, al día de hoy, eh, ¿qué preguntarían ustedes para saber si, o sea, que me muestre las personas que son menores de edad? ¿Cómo sé que es un menor de edad? ¿Y cómo le preguntaría? ¿Hoy qué día estoy? Eso, pero ¿hoy qué día estoy? Muy bien, entonces digo, hoy es el cumpleaños. Imaginen que estoy, bueno, no hay pandemia, ¿no? Supongamos que estoy en el boliche y el chico quiere entrar a bailar. Entonces el hombre que está en la puerta, ¿qué le pide? El documento. El documento, ¿qué tiene que decir? Que su fecha de nacimiento tiene que ser igual al día de hoy, pero ¿cuántos años atrás? Para ser mayor de edad. O sea que tengo que descontar a la fecha de hoy 18, ¿no? Entonces yo voy a poner, hoy es 6 del 5, 2002. Si yo pongo eso, me va a traer solamente los que cumplen el 5 de mayo del 2002. Pero para eso yo matemáticamente tengo este operador, el signo mayor. O sea que le digo, mostrame todos los pacientes que nacieron después del 5 de mayo del 2002. Todos los que nacieron después tienen menos de 18 años. No, yo quiero los adultos. Entonces cambio el operador y le pongo menor. ¿Lo ven? Le estoy diciendo menor al 5, no, 6, perdón, de mayo del 2002. Lo voy a ejecutar al revés, le voy a sacar el sexo. Después puedo conjugar, puedo combinar. Quiero todos los que sean mayores de sexo femenino y ejemplos universales. Ahí está, miren. Si yo ordeno esto, miren, año 45, año 65, año 90, año 1937, este dato lo podría haber mostrado completo. Entonces yo, dentro de lo que muestro el dato, le puedo decir que me lo muestre completo o que me lo muestre en forma abreviada. No lo voy a poder hacer en la consulta, pero sí lo puedo mostrar en la tabla. O sea que en el diseño de la tabla yo le podría haber aplicado que el campo fecha de nacimiento se muestre en forma completa. Y así yo jugar, ¿por qué? Porque puedo preguntarle, todos los mayores, al revés, puedo sacar el orden acá y quiero tener ordenado la fecha de nacimiento. ¿Qué hizo el sistema? Perdón, hoy en el apuro estoy haciendo... Ahí está, entonces lo que está haciendo el sistema es mostrándome a todos los pacientes ordenados. Ascendente, ¿saben qué significa? Del más anciano al más joven. Porque voy del que nació más antes, el primero que nació, al último. De esa expresión, de esa pregunta. Pero entonces yo podría decir, no, lo quiero al revés. Entonces, ¿qué hago? Hago esto, cambio acá, y entonces después esto es un juego nada más, de conjugación, de elección. ¿Qué quiero ver? ¿Cómo lo quiero ver? ¿Qué pregunto sobre lo que tengo? Y si yo de golpe digo, de todas estas personas quiero saber los que son alérgicos, entonces yo, como tengo un campo llamado alergia, de esta alergia, ¿qué es lo que es alergia? Alergia es un campo que es solamente un tilde, ¿es sí o no? Entonces yo puedo poner, ejecutar, miren, algunos están tildados, otros no. Los que están tildados significa que son alérgicos. Entonces yo podría venir acá
y de golpe decir verdadero, me trajo solamente las alergias. Le hubiera dicho falso, solamente los falsos. Ahora de golpe voy a hacer algo un poquito más complejo. La última parte, y ya con eso termino. Tengo todo hecho. Si yo en este momento lo cierro, ¿qué voy a hacer? Si guardo, ya queda esto guardado. O sea que el día de mañana, cuando yo quiera una pregunta que me traiga todos los mayores de edad alérgicos, directamente cliqueo en la consulta y ya me trae el resultado. Si en cambio yo cierro y no lo guardo, perdí todo el silogismo, perdí toda la oración, perdí toda la conjugación. Entonces lo tengo que volver a hacer. Entonces uno ¿qué hace? Guarda la oración. Entonces en el sistema ustedes de golpe van a entrar y de golpe van a decir, ¿qué quiero ver? Y yo voy seleccionando, entonces quiero ver el apellido, el nombre, el sexo y después lo guardo. Entonces el día de mañana yo directamente hago clic y me lo trae. Ahora hay datos que son variables. ¿Por qué? Y porque la fecha de nacimiento, perdón, el dato que regula si es mayor o menor de edad, mañana va a ser otro. Y pasado va a ser otro. Entonces hay una manera de decirle al sistema que me traiga la fecha de la computadora y sobre esa fecha de la computadora al año le descuento 18. Y en el medio juego. ¿Con qué puedo jugar? Y los niños. ¿Quiénes son niños? Y los menores a 8 años. ¿Y quiénes son bebés? Y los menores a 1 año. Entonces yo, si estuviera en un consultorio, quiero saber todos los pacientes pediátricos que atendí, entonces tengo hasta los 12. Entonces tengo todos los menores de 12. Pero de esos pacientes pediátricos quiero solamente los bebés. Entonces tengo una manera de decir menores a 2 años, menores a 1 año, o entre 4 y 8 años, o sea que también puedo decir, de todos esos pacientes quiero una franja de edad entre los 4 y los 8 años. Y así jugar con infinidad de posibilidades, variantes. Tengo el consultorio, entonces la última pregunta va a ser esta. No lo voy a salvar, o lo podría salvar, pero no. Y entonces miren qué hago. Quiero crear una consulta. ¿Está bien? Entonces yo vengo acá, el sistema me muestra qué cosas quiero incluir en la consulta. Voy a cerrar acá y esto se puede hacer en forma muy dinámica. Quiero incluir a los pacientes, quiero incluir a los médicos, pero entre sí no hay nada. Entonces le digo quiero incluir el consultorio. Como yo armé la relación, ahí sí tengo incluido. Entonces yo ¿qué podría haber dicho? Quiero que me traigas a ver, la fecha del consultorio, el número no me dice nada, pero el apellido y el nombre de esa persona sí. Y puedo traer el motivo y puedo traer ¿qué cosa? Nada más. Miren, me trae todas las consultas que tengo. Yo del motivo podría haber dicho que me traiga todos los dolores de tobillo. Pero resulta de que a esos pacientes lo atendió alguien. Entonces yo podría incluir la matrícula o el médico. Estos son sinónimos. Pero la matrícula no me dice nada, solo es un número. Pero yo acá podría haber dicho, quiero saber el apellido de ese médico. Yo sé que el médico se llama Barco, entonces yo podría haber preguntado algo todavía más loco. No quiero traer, o traigo la matrícula, pero acá puedo poner Barco. Y no lo muestro, pero estoy preguntando por él. Miren, me trajo solamente las consultas que hizo la matrícula tal que corresponde al doctor Barco en una fecha determinada. Y en este rango de fechas yo podría haber dicho, quiero todas las del mes de octubre, enero, febrero, marzo. Ahora el doctor puede haber también indicado que una medicación, o sea que yo dentro de esa medicación podría saber del hospital qué médicos recetan, ejemplo, citromicina. En la farmacia hay un faltante de citromicina, es como que es un caramelo. Hay motivos por qué se da citromicina, pero la auditoría o alguien quiere saber quién es el que receta. Entonces yo también a través de este modelo puedo saber quiénes dan esto, en qué lapso se dio esto. Entonces me voy a encontrar para la parte estadística por qué se da mucho, ejemplo,
ácido clavulánico. Y se da mucho porque estoy en época de invierno y lo más común es que las personas estén afectados de bronquitis y otros síntomas que dan lugar a indicar ese tipo de medicamento.